nucleicos. A ver. Valentina Arteaga, ¿qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico, profe. No, profe, no sé. ¿Nada? ¿Alguien sabe? El que quiera participar, me indica su nombre para que le pase la voz para que pueda hablar, ¿ya? A ver, Isaac Valdivia. Creo que son grandes polímeros, así se dice. ¿Ya? Unidos por enlaces, creo. Si no me equivoco. Fernando Ríos. Profe, ¿no son las tipo cadenas que arman el ADN? ¿O que forman parte del ADN? ¿Pero qué se llaman, pues? ¿Qué son? ¿Qué son? Información genética. No. Pero, profe, también portan información genética. ¿Alguien sabe? ¿Nucleótidos? No, los nucleótidos son parte. Profe. A ver. ¿No son los que tienen la información genética? Sí, pero ¿qué son? O sea, contienen información genética, pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué son? Profe, ¿son monómeros? ¿Qué más? ¿Está bien? Ya. Sí, está bien, pero ¿qué más? No, eso nomás yo soy profe. Ya, a ver. Los ácidos nucleicos son compuestos, ¿ya? Son compuestos estructurados por 3 componentes, por eso se llaman compuestos. Un fosfato, un grupo fosfato, un azúcar y las bases nucleicas o los nucleótidos, ¿ya? El azúcar puede ser la desoxirribosa o la ribosa, eso va a dar origen al ADN, desoxirribosa, o al ARN ribosa. Siempre va a tener un grupo fosfato y una pentosa, ¿ya? Y una pentosa. Y un grupo radical. Aparte de que va a tener el ácido correspondiente, ¿ya? Es decir, tiene un azúcar, que es un azúcar pentosa, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, una base nitrogenada, que son los nucleótidos, y el grupo fosfato. El grupo fosfato es siempre constante. En la parte de la base nitrogenada cambia la timina por el uracilo, dependiendo si es ADN o ADN. Y el azúcar también cambia por si es desoxirribosa o si es ribosa. Desoxirribosa para el ADN y para el ARN ribosa. ¿Bien? Eso es un ácido nucleico. ¿Ya? ¿Cómo se van a clasificar? En ADN y ARN. En esta estructura que vemos aquí, que es la estructura de doble hélice, está compuesta por esta parte de la escalera que contiene fosfato y el azúcar. Y esta parte de acá de colorcitos que son las bases nitrogenadas. En el caso del ADN viene la adenina, la guanina y la citosina, más la timina. Y en el ARN cambia la timina por el uracilo. Todo lo demás es igual. El azúcar también cambia de desoxirribosa a ribosa, ¿ya? Este es el mapa o molde de ADN estructurado por Watson y Crick, ¿ya? En el siglo, mediados del siglo XX, es decir, a mediados del anterior siglo. Es lo que se ha estructurado como la cadena de ADN. Bien, ¿cómo está conformada químicamente esta cadena de ADN o de ácidos nucleicos? Por nucleótidos, que son los ácidos las bases nucleares, el grupo fosfato y la base nitrogenada, además del azúcar pentosa, que va a ser una ribosa o una desoxirribosa. ¿Ya? Acá la tenemos. Entonces, una base purínica, en este caso, es un ADN, el grupo fosfato que está acá y el azúcar, que está acá, en este caso, la ribosa. Entonces sería un ARN, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la ribosa, tiene el fosfato y tiene el grupo adénico, ¿ya? La base purínica. Este es el esquema de un ARN. Si este azúcar fuera desoxirribosa, sería ADN, ¿ya? Bien, las bases formadas por anillos se denominan púricas y las por ciclos se denominan piridínicas. Las púricas son la adenina y la guanina, que van por un lado. Y por otro lado va la citosina. Siempre tienen que cruzarse entre grupos diferentes. Si es ADN, tiene timina. Si es
ARN tiene uracilo, por eso aquí hay 2 y aquí hay 3. Las que son constantes son adenina, guanina y citosina. Y la que cambia es la timina o el uracilo. El uracilo está solo en el ARN y la timina está solo en el ADN, ¿ya? Bien. La estructura del ADN, acá tenemos. Estos pentágonos son las pentosas, es decir, los azúcares. Este rojito es el fosfato. Y estos de colorcito son las bases nitrogenadas. Es decir, se juntan AT y GC. Si nos vamos al anterior grupo, vamos a ver AT, GC. También puede ser AC o GT, pero siempre tienen que cruzarse. Es decir, nunca va a haber una unión AG o una unión TC. Eso ya es una alteración, ¿ya? Entonces, la estructura del ADN es así. El nucleótido, el fosfato, las bases nucleares y el azúcar, ¿ya? Estructurando una cadena de doble hélice. Esta imagen que tenemos acá es un recorte de acá, de un extremo a otro extremo. Eso se llama gen. ¿Qué es el gen? Es una porción de ADN. Una porción de ADN, la cual va a tener su azúcar, su fosfato y su base nitrógena, ¿ya? En el caso del ADN siempre viene ATGC, ¿sí? ATGC. Y en el caso, si fuera ARN, en lugar de la timina viene el uracil, es decir, AUGC, ¿ya? Bien. El nucleótido es la subunidad de la escalera formada por el fosfato, el rojito, la base, que son estas de colores, y el azúcar, que es el pentágono celeste. Y esta es la secuencia que determina el código genético único. Por ejemplo, esta persona tiene esta secuencia, ATGC. ¿Sí? Pero otra persona puede tener otra secuencia. Entonces eso determina lo que es su genoma o su mapa genético, ¿ya? Eso determina la diferencia entre cada persona. Es decir, yo puedo tener una secuencia, de hecho la tengo. Hay otras personas que tienen otra secuencia. Incluso entre gemelos o mellizos, la secuencia es diferente. Por eso es que todos somos diferentes, ¿ya? Las bases nitrogenadas, como les había dicho, son 5. Citosina, timina y uracilo, las pirimidínicas y las púricas, adenina y guanina. Siempre una de estas se va a juntar con una de estas. ¿Qué habíamos dicho? AT, ¿no ve? Adenina, timina. GC, guanina, citosina. ¿Sí? Nunca se van a juntar entre estas púricas o entre las pirimidínicas, sino que tiene que haber una alternancia, ¿sí? AT, adenina, timina y GC, guanina, citosina. También puede ser adenina, citosina o guanina, timina, ¿ya? No hay problema. Eso determina la secuencia genética. Todo esto, ¿cómo trabaja? Es decir, este proceso, ¿cómo funciona? A través de una fuente de energía que es el ATP, el adenosín trifosfato. Este azúcar es producto de la glucosa que consume la persona, que se va a convertir en energía para realizar el proceso metabólico del ADN, ¿ya? Para eso necesita una energía, es decir, el combustible, que viene a ser el ATP. Este ATP es el llamado adenosín trifosfato. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Tenemos varias. Uno, el azúcar. La ribosa es propia del ARN y la desoxirribosa es propia del ADN. Entonces, cuando decimos ADN, nos acordamos de desoxirribosa. Cuando decimos ARN, nos acordamos de R-ribosa. Otra diferencia es que el ARN tiene una sola hélice. El ADN tiene 2 hélices acá. Doble hélice es ADN. Si hubiera una solita y no hubiera la otra, es ARN. ¿Sí? Otra diferencia. Las bases nucleares o nucleótidos. El ARN tiene uracilo exclusivamente y el ADN tiene timina exclusivamente. Las demás son iguales. Entonces ya tenemos otra diferencia. ¿Sí? Bien. Si el ADN lo extraemos de una pequeña porción del cromosoma que está en este alelo inferior, nos va a dar esta imagen. Esta especie de cilindros o de espirales que tenemos acá es la secuencia de la cadena de ADN. Se dice que 10 secuencias, es decir, 10 genes que van de un extremo al otro, nos van a configurar lo que es un gen, ¿sí? Un gen. Entonces, ese gen nos está dado por el extremo de la cadena hasta el otro extremo de la cadena, es decir, esta partecita. Aquí tengo un gen, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro y otro. 10 de estos configuran una secuencia de ADN, ¿sí? 10.
¿Cuál es la importancia biológica de los ácidos nucleicos? Que contienen el factor hereditario, los rasgos hereditarios, la información genética de la persona. ¿Ya? También constituyen la base del mapa cromosómico de la persona, es decir, todo el mapa cariotípico o cromosómico de la persona está en base a los ácidos nucleicos, especialmente el ADN. ¿Ya? Luego, otra importancia biológica de los ácidos nucleicos es que si no hubieran estos ácidos nucleicos, no habría la prolongación de las especies, es decir, no podríamos incluso ni reproducirnos, ¿sí? Por eso es que es muy importante. Y también, y principalmente, se lo utiliza para un tema de investigación, para relacionar el parentesco, o cuando se encuentra una persona asesinada, o ha habido un homicidio, o ha habido una inundación, o ha habido un incendio, digamos, y se encuentran personas no identificadas, las podemos identificar por el ADN, ¿sí? Y ese ADN está en un pelo, está en un pedacito de piel, está en un pedacito de uña, ¿sí? En una pestaña podemos establecer el ADN, ¿ya? Bien, el ADN entonces fue propuesto por un modelo, ya les había dicho, establecido por Watson y Crick, que eran dos genetistas británicos en el año de 1953. Ellos crearon el esquema de doble hélice, es decir, este de acá. Este esquema es el esquema de Watson y Crick, con la escalera en espiral y los nucleótidos, ¿sí? Esta base en espiral es la que tiene los fosfatos y tiene el azúcar. Y las bases nucleares son las que se van a ir uniendo en relación a la alternancia de bases púricas y pirimidínicas, ¿ya? Esta también es la imagen del ADN, como pueden ver, es una espiral. Desde este extremo en que se unen los dos polos hasta este otro extremo, eso se llama un gen, es decir, este sería un gen, ¿sí? Este es un gen, ¿ya? Bien. El ADN entonces está estructurado por dos cadenas que contienen azúcar y contienen el fosfato. Las bases nucleares o nucleótidos son la adenina, este verde clarito, la timina, este de acá, la citosina y el azulito que es la guanina. Si se fijan, siempre se van a alternar AT que C, ¿sí? AT que C, AT que C. Esa es la secuencia normal. Cuando hay una alteración de esta secuencia, se producen las enfermedades cromosómicas, las enfermedades genéticas, las mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades o síndromes donde la persona nace con un ojo de un color y un ojo de otro color, o con un dedo de menos, o con los dedos unidos, o un brazo más corto, un brazo más largo. Hay los síndromes de Down, de Klinefelter, de Patau, de Garner, de Kramer, ¿sí? Todos esos síndromes son alteraciones genéticas producidas a este nivel, en el ADN, ¿ya? Bien. La alternancia, esta alternancia que vemos aquí, AT, CG, GC, TA, ¿sí? Todo esto, esta es una secuencia genética, es decir, este es el código genético de esta persona. Cuando a uno le hacen un análisis de ADN, te sale más o menos así. Y la secuencia que sale, ese es tu genoma. Ese genoma es único. Y ese genoma es el que va a ayudar a determinar la identidad de la persona, ¿ya? Y también va a determinar las características hereditarias de la persona. Bien, este modelo de doble hélice establece que las bases se enfrentan y establecen uniones de tipo puentes de hidrógeno. Es decir, estas bases se unen y generan unos puentes de hidrógeno que hace que se establezca una unión entre estas bases, de manera que no se puedan soltar, ¿sí? Esos son los llamados puentes de hidrógeno, ¿no? Y este enfrentamiento se realiza siempre entre una base púrica y una pirimidínica. ¿Qué es eso? Las bases púricas son la adenina y la guanina, ¿sí? Y las otras son la citosina y la timina, por eso deben enfrentarse o unirse entre estas, ¿ya? Y todo esto tiene que tener una relación 5-3. ¿Qué es la relación 5-3? Acá, por ejemplo, tenemos la pentosa, que tiene 5 carbonos. Y acá tenemos el hidroxilo, que tiene 3 carbonos. Siempre se alterna, 5-3, 3-5. Es decir, que cuando termine este 3, como se curva o se dobla esta cadena, ya este 3 va hasta acá y se une con el 5. Y este 5 va al otro lado y se une con el 3. Como en este ejemplo, acá está rectito, por ejemplo, ¿sí? Este 5 ha venido unido de un 3
y va a generar otro 3, y este 3 se va a unir al 5 subsiguiente. En el caso este es totalmente al revés. Este 3 viene de un 5, que genera un 5, y este 5 se une al 3 de la siguiente cadena, para generar la secuencia, de tal manera que esta secuencia sea la misma en la otra cadena, y se mantenga la secuencia genética, ¿ya? A eso se refiere, eso es lo que es. Y estas cadenitas se llaman hebras, ¿ya? Se llaman hebras que se cruzan en un fenómeno de espiral, generando una alternancia 3,5 y de las bases nucleares o nucleótidas, ¿ya? Bien, el ácido desoxirribonucleico es este. ¿Cómo se va a replicar? La forma en que les he indicado hace un momento. El 3 con el 5. El 3 se une al 5 y el 5 se une al 3 de la siguiente cadena a partir de la estructura de estas cadenas. Hay 10 de estos genes que llegan al 10, digamos que este es el 10, y este 3 se genera con el 5. Y el 5 se genera con el 3, creándose nuevas combinaciones o réplicas de este ADN, que obviamente van a ser la misma. No puede haber un cambio. Si hay un cambio, se produce alteración o mutación. Es decir, todo tiene que ser igualito, no tiene que haber cambio, ¿ya? Esa es la estructura, es decir, no tiene que haber una alternancia, porque si no se produce una alteración genética. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Veamos. El ADN va a controlar las funciones de las células, todas las funciones. Ya sabemos que la célula tiene toda función vital, reproducción, excreción, respiración, circulación, ¿ya? Y contiene la información genética de la persona, ¿ya? En cambio, el ARN interviene en la formación de la proteína. Es decir, el ARN se junta con el otro ARN y va a formar el ADN. Dos ARNs generan un ADN, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es el ARN. El ARN, a diferencia del ADN, tiene una sola hebra. Cuando viene la segunda hebra, se va a formar la espiral y además la unión entre las bases nitrogenadas. Esa es la diferencia, que el ARN va a formar el ADN. Es un proceso formador. En cambio, el ADN es el que contiene la información genética y controla la función celular, ¿ya? Bien, el ARN entonces también es llamado ácido ribonucleico, es un ácido nucleótido formado por un fosfato, al igual que el ADN, un azúcar que es la ribosa y la base nitrogenada que en este caso cambia, el uracilo. Se mantienen la adenina, la guanina y la citosina, pero el uracilo es el que cambia, ¿ya? Este ARN puede ser de tres variedades, M, T y R. El M es el mensajero, el T es el de transferencia y el R es el ribosómico. Son tres moléculas diferentes que tienen funciones diferentes que están dentro de esta molécula de ARN. Mensajero, ribosomal y de transferencia. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. El mensajero va a contener la información genética, ¿ya? Es decir, este ARN llega a la célula, capta la información y se la lleva. Por eso se llama mensajero. Llega al ribosoma de la célula donde lo transfiere al ADN ribosomal, que este es el que va a traducir la información, es decir, la va a catalizar la información genética. Una vez que ha traducido la información, ¿qué es? La lleva donde el ARN de transferencia, que como dice su nombre, lo transporta a los aminoácidos y al ribosoma de la célula, de tal manera que a partir del ribosoma se genere la información traducida al ADN y el ADN la maneje o la utilice. O sea, el mensajero contiene la información y la transporta. El ribosomal la cataliza o la traduce y el de transferencia la lleva hasta el ribosoma de la célula, ¿sí? ¿Y en qué se van a diferenciar el ADN y el ARN? Ya hemos dicho hace un rato, en el azúcar. ARN es ribosa, ADN es desoxirribosa. En el ARN hay uracilo, en el ADN hay timina. Y en el ADN tiene una sola hélice y el ADN tiene doble hélice, ¿ya? Y las bases nitrogenadas se unen en el ADN. En el ARN no se unen, como vemos acá. Estas bases no están unidas a nada, están sueltitas. Cuando viene la otra hélice, viene por acá y ahí es donde se unen, ¿ya? Entonces esas son las diferencias básicas entre el ADN y el ARN. Acá tenemos ADN, doble hélice, ARN, una sola hélice. ARN, uracilo, ADN, timina, los demás son iguales. Las bases aquí no se unen, aquí sí se unen.
El azúcar es diferente, acá es desoxirribosa, aquí en el ARN es ribosa, ¿ya? Esas son las principales diferencias que las tenemos igualmente acá, ¿ya? Bien, y este es un resumen de todo lo que es el tema. Ácidos nucleicos tienen azúcar, fosfato y base nitrogenada. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ribonucleico. El ADN contiene información genética y el ARN contiene el mensajero, el ribosómico y el de transferencia, ¿sí? Eso sería a grandes rasgos entonces el tema.